Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar un debate acerca de la educación. Nuestro tema principal es la educación, el subtema la educación pública en Colombia y la pregunta de investigación que elegimos es si la educación en Colombia debería ser gratuita en su totalidad. Entonces va a empezar a presentar sus argumentos el grupo número uno, que está en contra de esta pregunta y está integrado por Manuela Ramírez, Catalina Galvez, Mateo Mejía y yo. Bueno, la gratuidad completa es una equivocación, ya que los sistemas igualitarios terminan siendo desiguales. Las personas que pueden pagar sus estudios deben hacerlo, y los que no pueden esforzarse por tener becas. Al ser gratuito, claramente se le quita valor e importancia, y la calidad tiene un costo. Bueno, también la educación privada suele contar con mayor cantidad de recursos para el proceso educativo, lo cual por supuesto influye en la calidad de formación que reciben los hijos. Puntualmente se evidencia un excelente rendimiento académico en los centros educativos privados, mejor infraestructura, un sistema más depurado de control y evaluación del personal, grupos pequeños y menor deserción. Las escuelas privadas cuentan con un equipo de profesionales compuestos por psicólogos, terapeutas, nutricionistas y profesores asistentes para apoyar a los estudiantes que son buenos en diversas materias y estudiantes que puedan presentar dificultades en el aprendizaje, que esperan ajustes curriculares y cambios en la intensidad de cada hora, lo cual no lo tienen las escuelas públicas. La educación debería ser gratuita para los estratos 3 y 4, ya que las personas con mayores recursos pueden pagar escuelas privadas y no deberían quitarle la oportunidad a gente que no puede, como los estratos 1 y 2, en vista de que no cuentan con los suficientes recursos para poder pagar una escuela privada y no solo la pensión del colegio, sino los uniformes institucionales, cuadernos y demás útiles que requieren cada escuela. En conclusión, la postura que queremos presentar con todos estos argumentos es que las personas que tengan la posibilidad de pagar por una educación de mejor calidad deberían tener el derecho a hacerlo, y por esta razón, pues la educación en Colombia no podría ser en su totalidad gratuita, porque pues para nadie es un secreto que las escuelas públicas no tienen los profesores igual de preparados a las privadas, y pues considero que debería ser decisión pues de la población que quiera elegir entre público o privada, y si tienen el beneficio económico para pagar una privada, deberían tener todo el derecho a hacerlo. A continuación vamos a seguir con los argumentos del grupo número 2, que están a favor de la pregunta de investigación y están conformados por Juan David Moreno, Mariana Rincón, Mariana Aguilar, John Jaimes y Daniel Tamayo. Buenos días, como dijo Gabriela, nosotros estamos a favor de la pregunta de investigación y pues vamos a explicar por qué creemos que la educación debería ser gratuita. Bueno, un argumento que se utiliza mucho es el hecho de que las instituciones privadas tienen un mayor rendimiento académico que las públicas, pero si nos ponemos a pensar, esto solo ocurre en las instituciones de alto prestigio que están en el país. Un ejemplo sería el New Cambridge School, pero este tipo de instituciones son apenas el 4% de las instituciones del país, por lo que no es realmente cierto que las instituciones privadas tengan un mejor rendimiento. Estas instituciones de alto prestigio, por su parte, también se debe su buen rendimiento debido a que tienen más autonomía que ayuda por parte del gobierno, por lo que se pueden permitir una calidad educativa mejor. Por lo que no es de extrañar esto, que el rendimiento sea mucho más alto. Pero esto es solucionable, claro está. Si se elimina la corrupción que está en el país, las instituciones públicas no perderían sus recursos con el pasar del tiempo. Solo hay que darnos cuenta de que los fondos de servicio educativo son manejados por el Ministerio de Hacienda, que hasta hace poco era dirigido por Alberto Carrasquilla, un ministro quien ha sido acusado múltiples veces de corrupción a lo largo de su vida como funcionario público. Por lo que la educación de baja calidad en las escuelas públicas no se debe a que sea gratuita, sino que no se ha hecho un correcto manejo del capital y los recursos para estas áreas. Bueno, ahora voy yo con mi argumento. Muchos padres tienen claro que sus hijos van a acudir a escuela pública en vez de a privada, pero ¿por qué están seguros de esto? Fundamentalmente porque saben que en esos centros sus pequeños o los niños se van a encontrar con la realidad de la sociedad, es decir, que van a estar en aulas de compañeros de distintas razas, de otros países, que poseen necesidades educativas de todo tipo, con diversas orientaciones sexuales, con diferentes creencias, culturas y que son diferentes a las suyas. Así es el mundo de la actualidad y es importante que los niños desde temprana edad
se habitúen al mismo, porque en esa diversidad es en la que van a crecer y en la que se van a convertir adultos. De esa manera, compartir pupitre con alumnos que son diferentes a ellos les es de gran utilidad, no solo para conocer el mundo en el que viven, sino también para forjar una personalidad sustentada en valores como la tolerancia y el respeto más. Ahora, la educación es un derecho y es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interpongan para que una persona pueda gozar de este derecho. Ahora bien, en el caso colombiano, como en otros países, existen obstáculos económicos de acceso a la educación que se encuentran empíricamente verificados. Por ejemplo, la encuesta de calidad de la vida del DANE señala que el 6.5% de los niños entre los 5 a los 11 años está por fuera de la educación y de ellos el 20.7% no asiste por razones esencialmente económicas. Esta circunstancia se agrava con la edad. En la población de 12 a 17 años este porcentaje es del 50%. Es claro entonces que en Colombia existe un obstáculo económico que impide que las personas puedan acceder al servicio de educación. Es importante saber que la educación pública es la única que garantiza la educación en igualdad entre hombres y mujeres, la verdaderamente intercultural y realmente abierta. Es la que no se sirve de distinciones caducas basadas en la clase social, el lugar de origen o la religión para distinguirse. Es además la que con más y mejores profesionales y recursos materiales cuenta para su alumnado. La educación pública es el modelo educativo que promueve el derecho fundamental y democrático de una educación universal gratuita, del conocimiento y la capacidad crítica basada en los valores del progreso y la justicia social. La educación pública es uno de los elementos que ha permitido el desarrollo cultural de los diferentes sectores de la sociedad, ya que además de proveer conocimientos, la educación enriquece el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Finalmente, otras ventajas claras para la educación pública sobre la privada es que esta es gratuita. No tiene ningún costo porque está financiada por el Estado. Por esto la mayoría de la población puede adquirirla. Asimismo, la calidad de la educación en escuelas públicas está garantizada por el gobierno. Las escuelas públicas cuentan con profesores y personal académico que cuentan con varios requerimientos para poder dar una buena calidad de educación a los estudiantes. En conclusión, la educación es un derecho universal. Este debe ser asegurado para todas las personas, puesto que este es considerado un derecho y no un privilegio que solo es para los más adinerados. Bueno, a continuación vamos a empezar con la ronda de preguntas. Entonces va a empezar el grupo, un integrante del grupo 1. Le doy la palabra a Mateo Mejía. Bueno, teniendo en cuenta que los recursos que ofrece el gobierno son limitados y hay que destinarlos a quienes más lo necesitan, no a favorecer a los estudiantes con más poder adquisitivo, ¿cómo asegura usted que la educación gratuita a todo el país no le está quitando oportunidades a los estudiantes de bajos recursos? Mateo, ¿puede repetir por favor la pregunta? Que es que no la escuché bien, se me trabó a la mitad. Claro que sí. Teniendo en cuenta que los recursos que ofrece el gobierno son limitados y hay que destinarlos a quienes más lo necesitan, no va a favorecer a los estudiantes con más poder adquisitivo, ¿cómo asegura usted que al dar educación gratuita a todo el país no le está quitando oportunidades a los estudiantes de bajos recursos? Le doy la palabra a Juan David Moreno del grupo 2 para responder esta pregunta. Bueno, Mateo, la razón es que realmente la educación es una de las áreas en la que Colombia más dinero invierte. Durante 2020, la cantidad de dinero que se invirtió para la educación fue de 43.7 billones de pesos. Teniendo en cuenta esto, si se reparte de manera equitativa el dinero para la educación, ya sea de estatus 1 al 6, lo que pasaría es que todos tendrían una educación de calidad en la cual todos saldrían completamente beneficiados. Claro está que el tener una educación gratuita tampoco restringe la existencia de instituciones privadas para que las personas que se lo puedan permitir puedan seguir pagando para tener una educación que puede que sea superior a la educación gratuita en algunos aspectos. Sin embargo, esta educación gratuita no se va a quedar atrás, ya que con un buen manejo de los recursos, esta educación va a tener casi la misma calidad que una privada del momento. Mateo, ¿tienes alguna respuesta para esto? Sí. Mira,
tal y como lo dices, al que sea gratuita para todos y no solo para los de bajos recursos, va a hacer que muchos empiecen a meterse a colegios gratuitos, ¿sí? Y esto se vuelve una política insostenible y tal y como nos da el ejemplo Australia, que en 1989 desechó la gratuidad porque resultó ser una política insostenible, regresiva y porque no cambió el perfil socioeconómico ni aumentó la participación en educación superior. También tenemos los ejemplos de China, Rusia y Polonia, que también la desecharon por lo mismo. Ok, ahora va una pregunta del grupo 2. Le doy la palabra a Juan David Moreno. Bueno, Manuela nos comentaba que los estudiantes de los estratos 3 y 4 no deberían tener acceso a la educación gratuita, ya que estos sí deberían tener la capacidad económica para poder pagar una institución privada. Sin embargo, en Colombia los estratos son una cuestión bastante subjetiva, ya que no solo se establecen debido a la cantidad de ingresos que tiene una persona o familia, sino que también normalmente se determina por el lugar donde se está viviendo. Yo soy una persona que tiene está en un caso así, ya que mi familia tiene ingresos de estrato 4 a 5, pero sin embargo vivo en una zona de estrato 6, por lo que los servicios e impuestos me llegan como una persona de estrato 6. De esta manera pregunto, si las personas de estrato 3 y 4 deberían pagar para la educación, pero en realidad estas personas son calificadas en este estrato debido a al área donde están viviendo y en realidad no tienen la capacidad para pagarla, ¿por qué estos sí deberían pagarla si no están en la capacidad de hacerlo? ¿Puedes repetir la parte final de tu pregunta, por favor? Sí, teniendo en cuenta de que los estratos en Colombia son subjetivos, puede ser que algunas personas que sean consideradas de estrato 3 o 4 no tengan los ingresos de estos estratos, sino de uno más bajo. Siendo así, si estas personas no tienen la capacidad para pagar la educación privada, ¿por qué deberían hacerlo solo por ser considerados de este estrato? ¿Alguien del grupo número 1 quiere tener la palabra para responder esta pregunta? Ok, la voy a responder yo. Bueno, como tú dices que estás a favor de que la educación sea en una totalidad gratuita en Colombia, por esa que es una razón muy válida. Pero si los que están en estrato 3 y 4 están allí, pues porque pueden pagar una vivienda que es para ese estrato, para ese nivel, porque así está establecido en el gobierno, pues también deberían tener el dinero para pagar una educación. Y si no quieren, pues nadie los está obligando. También para eso están las escuelas públicas y pues es su propia decisión en qué quieren invertir su dinero. Si no, pues deberían bajarse de estrato y así poder pagar en una educación pública, porque realmente tú estás diciendo que ahí los están obligando a pagar en un colegio que probablemente no tengan el dinero, pero entonces, ¿por qué sí tienen el dinero para vivir en estrato 5 o 6? ¿Alguien del grupo 2 quiere responder eso? Ok. Entonces le doy la palabra a Mateo Mejía o ¿qué otra persona tenía? Ah, sí, la tenía salsada. Bueno, ahora entonces le doy la palabra a Manuela Ramírez para formular una pregunta hacia el grupo 2. Bueno, ustedes anteriormente habían dicho que, que en los colegios públicos, en los colegios privados no hay inclusión, pero sabemos que los colegios privados tienen mayores recursos como para poder contratar a alguien mejor capacitado y poder enseñar como a niños discapacitados que también pueden entrar a colegios privados. No solo en los públicos hay inclusión. ¿Alguien del grupo 2 quiere responder a este argumento? ¿Nadie? Ok. Entonces le doy la palabra a John Jaimes del grupo 2 para formular una pregunta al grupo 1.
Ah, ya había levantado también la mano. Bueno, quería responder la historia, no se me ve la cámara para pegarme y que se me escuche bien. Quería responderle la pregunta, porque es verdad que en los colegios privados también hay gente discapacitada, pero es mucho más caro. O sea, tú puedes decir que sí, que hay gente especializada, pero para esa persona es mucho, va a ser más caro que la traten ahí adentro, y además va a ser muy discriminada porque no todas las personas son que cuentan con los mismos recursos y ya. ¿Alguien del grupo uno quiere responder a este argumento? Ok, le voy a dar espacio al grupo 2 entonces para formular otra pregunta. Le doy la palabra a Mariana Aguilar. ¿Se puede excluir a alguna persona del derecho a aprender por motivos económicos? ¿Alguien del grupo uno quiere responder esta pregunta? Ok, la voy a responder yo. Bueno. Es que en donde... ¿Qué? Mateo Mejía, ¿quieres hablar? ¿Quieres tener la palabra? Bueno, voy a responder a ella. Bueno, obviamente la educación es un derecho para todos y por eso en Colombia, pues para eso son las escuelas públicas. Pero la postura de mi grupo está en contra de que la educación en Colombia en la totalidad sea pública. ¿Por qué? Porque sí, con los colegios públicos que hay, los profesores puede que estén bien preparados, pero obviamente tienen una mejor preparación los de los colegios privados. Y anteriormente, como lo estaba diciendo Manuela, puede que sea, o sea, tenga más inclusión los colegios públicos, pues porque supongamos que es más tolerante y son más flexibles en todo este tema del clasismo y todo esto, pero al pagar, a los papás tener la posibilidad por pagar para una educación privada para sus hijos, están dándoles unos beneficios que probablemente los papás de los colegios públicos no lo puedan hacer. Entonces, lo que tú dices es, obviamente, todo el mundo tiene derecho a la educación, es un derecho fundamental y está en la Constitución y por eso en Colombia existen los colegios públicos, porque considero que pues, en la mayoría de los países debe haber educación pública gratuita para todo el mundo, pero si algún papá toma la decisión de que quiere que su hijo tenga una mejor calidad de educación y lo puede económicamente mantener en un colegio privado, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Alguien del grupo 2 quiere contestar a este argumento? Ok, les doy espacio al grupo número 1 para formular otra pregunta. ¿Alguien quiere tener la palabra del grupo 1? Catalina Gálvez, doy la palabra. Bueno, mi pregunta es que ustedes, ¿por qué creen que la educación gratuita sería mejor si, colocándolo así, si es gratis, las personas no van a valorar ese tipo de educación y ni siquiera van a empezar a ir a las clases, incluso se puede convertir, como vemos ahorita en los colegios públicos, entre vandalismos y maltrato entre compañeros? Juan David Moreno, tienes la palabra. Bueno, Catalina, tú argumentas que las escuelas públicas se han terminado convirtiendo, se han terminado llevando a paros que terminan en vandalismo o maltratos, pero realmente muchos de los paros nacionales que han sido por educación, y cabe aclarar, por educación, han sido normalmente porque las instituciones no dan el apoyo necesario, ni brindan la atención ni la calidad educativa que necesita una persona. Si se aprobara el plan de la educación gratuita, esto no sería así, ya que la educación de calidad llegaría a cada estrato y a cada rincón del país. ¿Alguien del grupo 1 quiere responder a esto? Yo.
Él dice que si la educación se vuelve gratuita, entonces van a tener una mejor calidad también para el estrato 3 y 4, pero pues podemos ver que ni siquiera para los colegios que son del gobierno ponen los recursos suficientes, entonces no creo que ahora lo hagan para todos los estratos. ¿Grupo 2 quieren responder a esto? Ok, le doy espacio al grupo 2 para formular otra pregunta. ¿Alguien quiere la palabra? María Rincón, te doy la palabra para formular una pregunta al grupo 1. Como pensando que Catalina dijo que la educación pública formaba como a estudiantes que pues agredían a sus compañeros o hacían protestas y cosas así, porque nos debemos asegurar de que las personas que tienen la educación pública sea tan buena como la privada y que el gobierno dé los recursos para eso, para que ellos tengan la misma nivel de educación que los del privado. ¿Alguien del grupo 1 quiere la palabra para responder a esta pregunta? Ok, voy a tomar la palabra para formular una pregunta al grupo número 2. Uno de sus argumentos decía que es de mejor calidad la educación, como lo podíamos ver como en los resultados como de las pruebas y todo esto. Pero si nos ponemos a mirar realmente en las listas que hay en internet, puede ser de cualquier fuente, hasta en Vanguardia Liberal. La lista de los mejores colegios, la mayoría, los que siempre ocupan los primeros puestos, es educación privada. Entonces, sinceramente, no creo que, o sea, realmente la pregunta es un contraargumento. Realmente no considero que la mejor educación la brinden los colegios públicos y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Catalina, de que, pues, sinceramente, como es gratuita, no creo que los estudiantes realmente vean el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo sus papás para esforzarse para estudiar, aunque realmente eso ya es muy personal y pues cada quien quiere ver lo que quiere llegar a hacer en su futuro, pero basándonos en los resultados de todas las pruebas y todo esto, siempre, o sea, los primeros puestos los han ocupado las educaciones de colegios privados. Y esta es la razón por la cual los padres pueden pagar para cursos que se hagan en el colegio, que pueden contratar profesores externos que los especialicen en las pruebas tipo ICFES, que les hagan simulacros para medir cómo están sus estándares académicos y de esta manera pues poder tener unos mejores resultados y por esta razón es que casi siempre los colegios privados son los que se encuentran en la mejor posición en los resultados en las pruebas nacionales. ¿Alguien del grupo 2 quiere la palabra? Juan David Moreno tiene la palabra. Bueno, esto también lo dije en mi argumento inicial cuando comenzamos a exponer nuestros puntos, y es que sí tienes razón, la mayoría de los top del país en pruebas ICFES, pruebas de estado, pruebas internacionales o cualquier tipo de prueba que pueda posicionar a los diferentes colegios de Colombia en un ranking, es verdad, la ocupan los colegios privados, pero como dije anteriormente, si nos damos cuenta, los colegios privados que ocupan estas posiciones son los colegios privados de alto prestigio. Un colegio privado no es necesariamente una institución en la que debas pagar millones para tener una buena educación. Mi mamá por sí sola es rectora en una institución privada que es para estratos 4, donde no paga millones, pero sí debe pagar para recibir otro tipo de educación que no es la que da el Estado. Entonces, es esto. Las educaciones privadas que son demasiado costosas son las que ocupan este tipo de rankings. Sin embargo, las educaciones privadas que son más bien de clase media, media baja, no tienen tanta capacidad ni tanto, ¿cómo decirlo?, rendimiento con respecto a una escuela pública. ¿Alguien del grupo número 1 quiere la palabra para contestar este argumento? Ok, yo tomo la palabra. Bueno, tú dices que solamente los colegios públicos, los colegios privados que tienen una pensión claramente muy costosa son los únicos que pueden ocupar un puesto en los mejores, o sea, ¿sí? en los colegios que mejor les va en las pruebas nacionales en Colombia. Pero quiero ponerte como un claro ejemplo el Colegio Nueva Granada de Bogotá, que es una de las pensiones más caras del país, si no está entre las primeras 3. Claramente es un colegio privado y son unos papás que pagan 5 millones o hasta más dependiendo del grado en el que se encuentre su hijo
y ese colegio no se encuentra entre el ranking de los mejores colegios en los resultados de pruebas ICFES y otras pruebas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ver lo costosa que sea la pensión o no. Sencillamente se basa en lo que esté enfocada a la educación. En colegios como ese y colegios aquí en Bucaramanga como el Panamericano, la educación no está para nada centrada a nivel nacional. Ya están abriendo las puertas a los estudiantes a nivel internacional. Por esta razón, no necesariamente los preparan para pruebas nacionales como es el ICFES, sino ya los están preparando para otras pruebas internacionales como lo es el SAT en Estados Unidos, o en nuestro colegio, New Cambridge, nos preparan con IGCSE. Entonces, no necesariamente tiene que ver con lo costoso o lo que cueste la pensión en el colegio, sino es más bien el enfoque que le dan a la educación, lo cual es diferente en cada colegio y por eso los papás tienen la opción de elegir si es en un colegio privado, lo cual no pueden hacer en un colegio público porque en el colegio público no tienen los recursos para pagar unos exámenes tan costosos como lo es preparación para SAT, preparación para IGCSE a nivel internacional. ¿Alguien del grupo número 2 quiere la palabra para contestar esto? Juan David Moreno, te doy la palabra. Pues es cierto, tienes razón, lo admito. Las escuelas públicas y privadas de medios recursos no tienen la capacidad de pagar exámenes como los SAT, IGCSE, Checkpoint, etcétera. Pero esto no significa que si se incluyera la educación gratuita, ellos podrían mejorar claramente en las pruebas de Estado Nacional. Y con esto, pues, pongamos un ejemplo claro. Una persona de estrato 2, quien pueda acceder a una educación de calidad de manera gratuita, podría conseguir un ICFES superior a 470, es un ejemplo. Con un puntaje así en ICFES, podrías entrar fácilmente a universidades de alto prestigio en Colombia, como el CESA, los Andes, que piden altas calificaciones en este tipo de pruebas nacionales, por lo que tal vez no tendrían un futuro a nivel internacional, pero claramente podrían tener un futuro muy brillante a nivel nacional y mejorar su situación económica en un futuro de manera muy radical. ¿Alguien del grupo 1 quiere la palabra para contestar este argumento? Voy a tomar la palabra para contestar este argumento. Bueno, tú acabas de decir que obviamente los colegios públicos que tienen una educación en las pruebas nacionales, claramente les va supremamente bien, tal vez también como lo hacen en los colegios privados. Voy a poner como ejemplo una estudiante de nuestro colegio que sacó el mayor puntaje en las pruebas nacionales, en las pasadas pruebas nacionales ICFES, y somos una educación privada. Pero ahora, te pregunto, ¿por qué tiene la educación que ser gratuita para todos? O sea, ¿por qué los que tienen los que tienen la posibilidad de pagar por una educación de mayor calidad deben reducirse a obtener una educación que no es de tanta calidad? O sea, yo creo que ya se va más a la decisión de los padres, a la posibilidad económica de cada quien, pero igual no se les está quitando la posibilidad a las personas que solamente tienen acceso a la educación pública de recibir esa educación. Simplemente no se les está quitando ese derecho. O sea, el derecho es una educación en Colombia y pues ya, por eso existen los colegios públicos. ¿Alguien del grupo número 2 quiere la palabra? Juan David Moreno, te doy la palabra. Gabriela, pues ya para terminar, el último argumento que voy a dar con respecto a este tema de aquí es esto. Tú nos decías que las personas que tienen la capacidad de pagar una institución privada para que se les abran las puertas a sus hijos en otros países, por ejemplo, ¿no? Como Panamericano, SAT para Estados Unidos, IGCSE en nuestro Cambridge para ir a Inglaterra, pues sí, no se está negando que exista instituciones privadas, sino que haya la posibilidad y que todos los estratos tengan la capacidad de acceder a educación de calidad de forma gratuita, desde el 0 al 6, puedan entrar en una institución gratuita que educación que les pueda dar un apoyo real para el futuro. Ok, perfecto. Le voy a dar la palabra al grupo número 2, Daniel Tamayo, para que formules una pregunta al grupo número 1. Ya. Entonces, el grupo 1 argumenta que las instituciones privadas son mejores ya que cuentan con mejor infraestructura y personal de calidad, pero no creen que si se invirtieran los recursos de manera responsable, se podría hacer una educación gratuita de calidad.
¿Alguien del grupo 1 quiere responder a esta pregunta? Dani Tamayo, ¿puedes formular otra vez tu pregunta, por favor? Ya. Su grupo argumenta que las instituciones privadas son mejores ya que cuentan con mejor infraestructura y personal de calidad, pero no creen que si se invirtieran los recursos de manera responsable se podría hacer una educación gratuita, así como las de las privadas, una educación de calidad buena. ¿Alguien del grupo 1 quiere responder esta pregunta? Ok, voy a responder esa pregunta. Tú estás diciendo que los recursos que nosotros invertimos en la educación privada deberían utilizarse para que así podamos realizar una educación gratuita para la totalidad de la población de estudiantes en Colombia. Déjame decirte que eso es responsabilidad del Estado colombiano. Por esta razón, los colegios públicos no tienen las mismas posibilidades que los colegios privados, porque los colegios privados están, o sea, todo lo que tienen los colegios privados viene del bolsillo de nuestros papás, no viene para nada del Estado, de lo que ellos trabajan. Y si los papás tienen la posibilidad de meter a sus hijos en un colegio privado, ellos nunca le van a, o sea, sería como dar una donación para que entonces todo el mundo pudiera tener, la misma educación gratuita, sí, de calidad, puede ser también. Pero ¿por qué mis papás, por ejemplo, por qué los papás de nosotros que todos estudiamos en un colegio privado, tendrían que subsidiar la educación pública, gratuita y de buena calidad a unas personas que no tienen esa posibilidad de pagarla? Porque los colegios públicos, la razón por la que las personas de estratos bajos no tienen que pagar un peso por la educación pública es porque todo eso está subsidiado por el colegio, por el gobierno. Todo eso se los da el gobierno. Nuestros papás obviamente no tienen la misma adquisición monetaria que tiene todo el gobierno colombiano y por esta razón eso simplemente, o sea, es imposible. ¿Alguien del grupo 2 quiere responder a esta pregunta o formular otra pregunta? Juan David Moreno. Gabriela, no es para responderte nada, sino que solamente era para aclararte que cuando él formuló la pregunta no se refería a que se manejaran los recursos de manera responsable, no eran los recursos de las personas de las familias que pagan una institución privada, sino que nos referíamos a los recursos directamente del Estado, que si se manejaran de manera correcta estos recursos del FSE, se podría generar una educación gratuita y de calidad. Solo era eso. Ok, ¿alguien del grupo 1 quiere responder a esto? Ok, ¿alguien del grupo 1 quiere formular una pregunta al grupo 2? Ok, ¿alguien del grupo 2 quiere formular una pregunta al grupo 1? Ok, teniendo en cuenta que ninguno de los dos grupos va a formular preguntas ni contestar ningún argumento, damos por terminado este debate. Muchas gracias.